Hoy les traigo una historia que nos recuerda que el verdadero amor no se compra con monedas de oro ni se conquista con títulos nobiliarios. Es la historia de un hombre que lo tenía todo excepto la certeza de ser amado por lo que realmente era, y de una mujer que no tenía nada, salvo un corazón tan grande que podía albergar el amor más puro que jamás hayan conocido. Porque a veces el destino nos obliga a despojarnos de todo lo que somos para descubrir quiénes podemos llegar a ser. Una historia donde un viudo poderoso renunció a su nombre y su fortuna para vivir como el más humilde de los trabajadores, buscando una respuesta que lo atormentaba cada noche. ¿Podría alguien amarlo sin saber quién era realmente? Y encontró esa respuesta en el lugar menos esperado, en los ojos de una mujer que el mundo había desechado, pero que guardaba en su interior una luz que ninguna oscuridad podría apagar. Si te gustan las historias de amor verdadero y redención, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato que toque tu corazón. La mañana en que Tomás Mendoza decidió renunciar a su nombre, el cielo sobre la hacienda Valle Hermoso ardía con un amanecer color sangre. Las nubes se extendían como heridas abiertas sobre el horizonte, y el viento que bajaba de las montañas traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las promesas rotas. Tenía 35 años, una fortuna que podría alimentar 3 pueblos durante una década, tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un vacío en el pecho tan profundo que ni siquiera el viento que soplaba desde las montañas lograba llenarlo. Su esposa, Leonor, había muerto 2 años atrás, llevándose consigo no solo su risa cristalina, sino también cualquier ilusión de que el amor pudiera volver a tocar a su puerta. La muerte de Leonor había sido lenta y dolorosa, una fiebre que la consumió durante semanas mientras Tomás permanecía junto a su cama, sosteniéndole la mano, rezando a un Dios en el que ya no creía, suplicando por un milagro que nunca llegó. Pero lo que realmente destrozó a Tomás no fue la muerte de Leonor. Fue descubrir 3 semanas después del funeral las cartas escondidas en el escritorio de su difunta esposa. Había ido a buscar unos documentos importantes relacionados con la hacienda, cuando encontró el compartimento secreto. Dentro había un pequeño cofre de madera tallada, y dentro de ese cofre, atadas con una cinta roja, había más de 20 cartas. Cartas de amor dirigidas a otro hombre, un comerciante de la capital llamado Eduardo Salazar, un hombre que Tomás había recibido en su propia casa en varias ocasiones, que había comido en su mesa, bebido su vino, y todo ese tiempo había sido el amante de su esposa. Las cartas hablaban de encuentros secretos en posadas de mala muerte, de promesas susurradas en la oscuridad, de planes de fuga. Leonor había planeado abandonarlo. Había planeado llevarse parte de su fortuna y huir con Eduardo a Buenos Aires, donde nadie los conociera, donde pudieran empezar de nuevo. La última carta estaba fechada apenas 2 semanas antes de que enfermara. En ella, Leonor le escribía a Eduardo: «Mi querido amor, pronto seremos libres. He encontrado la manera de acceder a los documentos que necesitamos. Tomás es tan confiado, tan ciego en su amor por mí, que nunca sospechará nada. En un mes estaremos juntos para siempre, lejos de este lugar sofocante y de este hombre que me aburre hasta el alma». Tomás había leído esa línea una y otra vez hasta que las palabras se grabaron a fuego en su mente. Este hombre que me aburre hasta el alma. Leonor nunca lo había amado. Durante los 5 años de su matrimonio, cada sonrisa que ella le había regalado, cada beso, cada palabra de cariño, todo había sido una actuación, una farsa elaborada para mantener su posición, su comodidad, mientras planeaba su traición. Cuando la enfermedad la alcanzó, antes de que pudiera huir, se llevó su secreto a la tumba, dejando a Tomás con una pregunta que lo consumía cada noche, que lo perseguía en cada momento de soledad. ¿Podría alguien amarlo alguna vez por lo que realmente era y no por lo que poseía? ¿O estaba condenado a ser únicamente una fuente de riqueza y estatus para quienes se acercaran a él? Durante 2 años,
Esa pregunta lo había carcomido por dentro como un veneno lento. Había intentado seguir adelante, administrar su hacienda, cumplir con sus responsabilidades, pero cada día se sentía más hueco, más vacío, más perdido en un mundo donde ya nada tenía sentido. Esa pregunta lo llevó a tomar la decisión más descabellada de su vida. Una mañana, después de pasar la noche en vela, mirando las vigas de madera del techo de su habitación, sintiendo el peso aplastante de su soledad, llamó a su mayordomo, don Eusebio, un hombre de 70 años que llevaba toda su vida al servicio de la familia Mendoza. Don Eusebio había sido el mayordomo de su padre, y luego el suyo, un hombre de lealtad inquebrantable que conocía todos los secretos de la familia, que había visto nacer a Tomás, que lo había consolado cuando era niño después de la muerte de su madre. «Eusebio», le dijo Tomás con voz firme, pero cargada de una emoción que el anciano reconoció de inmediato como desesperación, «quiero que me escuches con atención y que no hagas preguntas hasta que termine de explicarte. A partir de mañana, yo ya no soy el patrón de esta hacienda. Para todos los efectos, Tomás Mendoza ha decidido viajar a Europa indefinidamente para atender negocios y superar su duelo. Tú serás quien administre Valle Hermoso en mi ausencia, tal como lo has hecho en realidad durante todos estos años. Tienes carta blanca para tomar todas las decisiones necesarias, pero la verdad es que no voy a Europa, voy a convertirme en Tomás, simplemente Tomás, un peón más, un hombre que necesita trabajo y techo, un hombre sin apellido, sin fortuna, sin nada que lo distinga de cualquier otro trabajador». Don Eusebio, que había permanecido en silencio escuchando las palabras de su patrón, sintió que el corazón se le encogía. Había visto a Tomás sufrir durante los últimos 2 años, lo había visto convertirse en una sombra de sí mismo, pero esto era más de lo que había imaginado. «Señor Tomás», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «entiendo su dolor. Sé lo que descubrió sobre la señora Leonor. Sé que esas cartas lo destrozaron de una manera que ninguna muerte podría haber logrado. Pero esto que propone es peligroso, no solo físicamente, sino para su alma. ¿Qué pasa si no encuentra lo que busca? ¿Qué pasa si lo que descubre es aún peor?» Tomás se acercó a la ventana y miró hacia las tierras que se extendían ante él, tierras que llevaban su nombre, que habían sido de su padre y del padre de su padre. «Entonces al menos sabré la verdad, Eusebio, y prefiero una verdad dolorosa a seguir viviendo en esta incertidumbre que me está matando por dentro. Necesito saber si existe alguien en este mundo capaz de amar a un hombre por lo que es, no por lo que tiene. Necesito saber si Leonor era la excepción o la regla, y solo hay una manera de averiguarlo». Don Eusebio comprendió que no había argumento que pudiera disuadir a Tomás. Conocía esa mirada, esa determinación que había heredado de su padre. Cuando un Mendoza tomaba una decisión así, era imposible hacerlo cambiar de opinión. «¿Y dónde irá, señor? ¿Dónde buscará esa respuesta?» «A la hacienda de mi primo Rodrigo en San Julián del Monte», respondió Tomás. «Él no me ha visto en 20 años, desde que éramos niños. Nos criamos juntos hasta que su familia se mudó al norte. Recuerdo que de niños nos parecíamos mucho, pero el tiempo y la vida cambian a las personas. No me reconocerá. Nadie allí sabrá quién soy. Seré solo otro peón buscando trabajo, otro hombre sin futuro, intentando sobrevivir». Don Eusebio asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que su patrón estaba a punto de hacer. «¿Y si lo reconoce, señor? ¿Qué pasará entonces?» Tomás sonrió con tristeza. «Entonces, habré fracasado antes de empezar. Pero confío en que 20 años son suficientes para que mi rostro sea solo un recuerdo borroso para Rodrigo. Además, el Tomás que él conoció era un niño mimado y engreído. El hombre en que me he convertido es alguien completamente diferente». 3 días después, Tomás Mendoza llegó a las puertas de la hacienda Los Aromos, propiedad de su primo Rodrigo Mendoza, un hombre tan distinto a él como el día de la noche.
Los Aromos era una hacienda próspera, pero administrada con mano de hierro. Rodrigo era conocido en toda la región por su dureza, por su trato despiadado hacia los peones, por pagar los salarios más bajos y exigir las jornadas más largas. Era un hombre obsesionado con el dinero, con acumular más y más riqueza, sin importar el costo humano. Su esposa, doña Mercedes, era igualmente cruel, una mujer que disfrutaba ejerciendo su poder sobre los sirvientes, que encontraba placer en humillar a quienes consideraba inferiores. Juntos habían convertido los Aromos en un lugar donde nadie trabajaba por lealtad, sino por pura necesidad. Tomás llevaba ropa gastada, manchada por el camino, un sombrero de paja raído que había comprado en un pueblo cercano, y en su morral solo cargaba lo esencial: una muda de ropa, un cuchillo, una cantimplora, y el anillo de bodas que había pertenecido a su madre. Lo único que no pudo dejar atrás, el único vínculo con su verdadera identidad, que se permitió conservar. Cuando el capataz de los Aromos, un hombre corpulento de mirada severa llamado Jacinto, le preguntó su nombre, Tomás respondió sin dudar: «Me llaman Tomás, nada más. Busco trabajo, sé trabajar la tierra, cuidar animales, reparar cercas, lo que haga falta». Jacinto lo miró de arriba a abajo, con el desprecio que reservaba para todos los hombres que llegaban pidiendo trabajo. Veía docenas de ellos cada mes, hombres desesperados, dispuestos a aceptar cualquier condición con tal de tener un plato de comida y un lugar donde dormir. «Aquí no regalamos el pan, forastero. El trabajo es duro, las horas son largas, y el pago es lo que don Rodrigo decide que mereces. Si no rindes, te vas sin una moneda y con el lomo marcado por el látigo. ¿Entendido?». Tomás sintió una oleada de repulsión ante aquellas palabras, pero mantuvo su expresión neutral. «Entendido». «¿De dónde vienes?». «Del sur. Mi familia murió en una epidemia. No me quedó nada allí». Era una mentira ensayada, pero tenía suficiente verdad como para ser creíble. La epidemia había sido real, aunque no había afectado a su familia. Jacinto asintió, satisfecho con la explicación. Los hombres sin pasado eran los mejores trabajadores porque no tenían ningún lugar a donde ir. «Está bien, te doy una semana de prueba. Si para entonces don Rodrigo no te ha echado, te quedas. El pago es de 2 reales por semana, más comida y techo. No hay descanso los domingos, a menos que don Rodrigo lo autorice. Y una regla más, no te acerques a las mujeres de la casa. Don Rodrigo no tolera que los peones molesten a su esposa o a las sirvientas. La última vez que alguien lo hizo, lo colgaron de un árbol como advertencia». Y así, el hombre más rico de la región se convirtió en el peón más nuevo de los Aromos. La vida en la hacienda era más brutal de lo que Tomás había imaginado. Despertaba antes del amanecer, cuando el frío todavía mordía los huesos, y la oscuridad aún cubría la tierra. El capataz Jacinto los sacaba a golpes de sus catres, gritando insultos y amenazas. Los peones se vestían en silencio, con movimientos mecánicos de quienes han repetido la misma rutina durante años, y salían al campo cuando las estrellas todavía brillaban en el cielo. Trabajaban hasta que el sol se ocultaba tras las montañas, con solo una pausa al mediodía para comer. Tomás dormía en un cuarto compartido con otros 5 peones, en un catre de madera que crujía con cada movimiento y que tenía un colchón tan delgado que podía sentir cada astilla de la madera bajo su espalda. El cuarto olía a sudor, a tierra, a desesperanza. Sus compañeros eran hombres de pocas palabras, curtidos por una vida de trabajo sin recompensa. Hombres que habían aprendido que era mejor no hacer amigos porque en cualquier momento podían ser despedidos o vendidos a otra hacienda. Comía lo mismo que todos, pan duro por la mañana, apenas suficiente para engañar al estómago, sopa aguada al mediodía, hecha con los restos de verduras que ya no eran aptas para la mesa de los patrones, y por la noche, si había suerte, un trozo de carne dura que había que masticar durante varios minutos antes de poder tragarla. Los domingos, si don Rodrigo estaba de buen humor
y la cosecha había sido abundante, recibían un trozo de carne algo mejor. Pero esos domingos eran raros. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas y documentos, a firmar contratos y revisar libros de contabilidad, ahora sangraban por el trabajo con la azada y el arado. Las ampollas se abrían cada día, luego se convertían en callos y luego en nuevas ampollas sobre los callos. Sus hombros dolían por cargar sacos de grano que pesaban más de lo que había cargado en toda su vida. Su espalda se quejaba cada noche cuando finalmente se acostaba en su catre. Pero Tomás no se quejó. Al contrario, encontró una extraña paz en el anonimato, en ser uno más entre tantos hombres olvidados por el mundo. Nadie lo adulaba, nadie fingía admiración, nadie lo temía, nadie fingía respeto por su apellido. Era simplemente Tomás, el peón callado que trabajaba sin descanso y que apenas hablaba con los demás. Los otros peones lo observaban con curiosidad. Había algo en él que no encajaba del todo. Sus modales eran demasiado refinados para alguien que supuestamente había vivido siempre como trabajador. La forma en que hablaba, aunque intentaba imitar el acento y las expresiones de los campesinos, tenía un dejo de educación que no podía ocultar completamente. Pero en Los Aromos nadie hacía demasiadas preguntas. Cada hombre tenía su historia, sus secretos, y era mejor no indagar demasiado. Quizás Tomás había robado algo y huía de la justicia. Quizás había matado a alguien. Quizás simplemente era un hombre roto que buscaba perderse en el trabajo. Fuera lo que fuera, mientras cumpliera con su labor, nadie se metería con él. Fue en su tercera semana en Los Aromos cuando la vio por primera vez. Se llamaba Clara, y era la mujer más invisible de toda la hacienda. Huérfana desde los 8 años, había crecido en Los Aromos bajo el techo de la familia Mendoza, pero no como parte de ella. No era sobrina, ni ahijada, ni siquiera una criada que hubiera sido contratada formalmente. Era simplemente alguien que había aparecido un día, una niña abandonada cuya madre había muerto dando a luz en los campos cercanos a la hacienda. El padre, un trabajador temporal que pasaba por la región, había desaparecido sin siquiera saber que tendría una hija. La partera que había intentado salvar a la madre fue quien llevó a la bebé a la hacienda, suplicando que le dieran refugio. El anterior dueño de Los Aromos, el padre de Rodrigo, había aceptado a regañadientes, no por caridad, sino porque una niña huérfana era mano de obra gratuita para el futuro. Y así, Clara había crecido en Los Aromos sin ser parte de nada, sin pertenecer a nadie. Dormía en un cuarto diminuto junto a las cocinas, un espacio que originalmente había sido una despensa y que apenas tenía lugar para un catre estrecho y una pequeña caja donde guardaba sus escasas pertenencias. Su vida entera consistía en servir, levantarse antes que nadie para encender el fuego de la cocina, preparar el desayuno de los patrones, lavar montañas interminables de ropa en el río cercano, fregar pisos que nunca parecían lo suficientemente limpios, cuidar a los animales menores como las gallinas y los cerdos, remendar la ropa de todos y soportar los desprecios constantes de todos los que se consideraban superiores a ella. No recibía salario. Doña Mercedes le recordaba constantemente que el techo sobre su cabeza y la comida en su estómago eran más de lo que merecía una huérfana sin nombre. Clara tenía 23 años, pero su rostro reflejaba el cansancio de una vida mucho más larga. Sus ojos eran de un color avellana profundo, del tono de la miel oscura, y tenían una tristeza perpetua que ninguna sonrisa podía ocultar completamente. Su cabello castaño, que podría haber sido hermoso si alguien le hubiera enseñado a cuidarlo, siempre estaba recogido en una trenza sencilla y apretada que le tiraba del cuero cabelludo. Su piel, expuesta constantemente al sol durante las horas de trabajo en el patio, tenía un tono bronceado que las damas de sociedad considerarían vulgar. No era hermosa según los estándares de la época que valoraban la piel pálida, las manos suaves y las formas generosas.
Clara era delgada hasta el punto de parecer frágil, con las manos ásperas y agrietadas de quien las sumerge constantemente en agua fría y jabón de soda. Pero había algo en ella, una luz tenue que se negaba a apagarse a pesar de todo, que llamó la atención de Tomás desde el primer momento en que cruzaron miradas. Era una cualidad indefinible, algo en la forma en que sostenía su cabeza, con una dignidad silenciosa incluso cuando la insultaban, algo en la manera en que sus ojos reflejaban una bondad que ninguna cantidad de crueldad había logrado destruir. Esa primera vez fue durante el desayuno de los peones. Los trabajadores comían en un cobertizo largo y estrecho, sentados en bancos de madera sin respaldo, inclinados sobre una mesa llena de astillas. Clara había servido la sopa, moviéndose entre los hombres con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si quisiera ocupar el menor espacio posible en el mundo, como si quisiera volverse invisible incluso mientras realizaba sus tareas. Llevaba en las manos una olla pesada de hierro fundido, caliente al tacto, pero ni siquiera tenía trapos para protegerse las manos. Iba llenando los tazones uno por uno, sin mirar a nadie a los ojos, sin esperar agradecimiento, porque sabía que no lo recibiría. Uno de los peones, un hombre brutal llamado Evaristo, que tenía fama de golpear a su mujer y que disfrutaba intimidando a quien fuera más débil que él, le gritó: «¡Esta sopa está fría! ¡Inútil! ¿Es que no sabes ni calentar agua? Tráeme otra que esté hirviendo, o te juro que te la echo encima para que aprendas». Los otros peones se rieron, una risa cruel y vacía que no tenía nada de humor genuino, solo el placer de ver a alguien más humillado para sentirse un poco menos miserables ellos mismos. Clara no respondió, solo bajó aún más la mirada, hasta el punto de que su barbilla casi tocaba su pecho, y se apresuró a retirar el plato de Evaristo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una humillación tan profunda que Tomás pudo sentirla desde donde estaba sentado. Pero cuando Clara pasó junto a él, caminando rápidamente de regreso a la cocina, él vio algo que los demás no vieron porque estaban demasiado ocupados, riéndose y volviendo a su propia comida. Una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, tan pequeña que casi parecía una gota de rocío, y la forma en que apretaba los labios para no sollozar, para no darles la satisfacción de verla llorar abiertamente. Tomás sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una grieta que se abría en el muro que había construido alrededor de su corazón. Esa noche, mientras los demás peones roncaban en sus catres, él permaneció despierto, mirando las vigas oscuras del techo, pensando en aquella mujer de mirada triste que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros sin que nadie se diera cuenta, sin que a nadie le importara. Los días siguientes, Tomás comenzó a prestar atención a Clara, no de manera obvia, sino con la discreción de alguien que ha aprendido a observar sin ser visto. Era una habilidad que había desarrollado en sus años como hacendado, cuando necesitaba evaluar a las personas sin que ellas supieran que estaban siendo evaluadas. Notó que Clara era la primera en despertar cada mañana, mucho antes de que amaneciera, cuando la oscuridad aún era absoluta y el frío calaba hasta los huesos. La veía desde la ventana del cuarto de los peones, caminando hacia la casa principal con una lámpara de aceite en la mano, su figura pequeña recortada contra la oscuridad como un fantasma solitario. Notó que era la última en dormir. Siempre había una luz en la ventana de su pequeño cuarto hasta altas horas de la noche, porque después de terminar todas sus tareas diarias, todavía tenía que remendar ropa, zurcir medias, preparar cosas para el día siguiente. Notó que comía las sobras que dejaban los demás, siempre de pie junto a la pared de la cocina, nunca sentada a la mesa, ni siquiera a la mesa de los sirvientes. Masticaba rápido, sin saborear, como si comer fuera solo otra tarea más que debía completar antes de pasar a la siguiente. Notó que cuando doña Mercedes la regañaba por cualquier nimiedad, por una mancha en un mantel que era casi invisible, por una arruga en una cortina que solo ella podía ver, por llegar 30 segundos tarde con el té de la tarde, Clara pedía perdón
con una voz tan suave que apenas se escuchaba, una voz que temblaba ligeramente, pero que nunca se quebraba, pero con una dignidad que ningún grito podía arrebatarle. Había algo en la forma en que Clara soportaba todo, una resistencia silenciosa, una negativa a dejar que la aplastaran completamente, que Tomás encontraba tanto admirable como desgarradora. Y notó sobre todo que nadie en aquella hacienda le dirigía una sola palabra amable. Los peones la ignoraban o la insultaban. Las otras sirvientas, que al menos tenían el consuelo de ser varias y poder quejarse entre ellas, la veían con una mezcla de lástima y alivio, de no estar en su posición. Doña Mercedes la trataba como se trata a un objeto defectuoso, que debería tirarse pero que todavía tiene alguna utilidad, y don Rodrigo simplemente no la veía. Para él era completamente invisible una presencia tan común en la casa como los muebles o las paredes. Era como si Clara fuera un fantasma, presente pero invisible, necesaria pero despreciada, una sombra que se movía por la hacienda sin que nadie reconociera su humanidad. Una tarde, Tomás estaba reparando la cerca del corral de los caballos cuando vio a Clara cargando 2 cubetas enormes de agua desde el pozo hasta la casa principal. El pozo estaba a más de 100 metros de la casa y las cubetas, hechas de madera reforzada con aros de hierro, eran tan grandes que cuando estaban llenas debían pesar al menos 20 kilos cada una. Clara, menuda como era, apenas podía mantener el equilibrio. Caminaba despacio, con pasos pequeños y cuidadosos, inclinándose ligeramente hacia adelante por el peso, sus brazos temblando por el esfuerzo. Tomás vio cómo sus nudillos se ponían blancos de la fuerza con que agarraba las asas de las cubetas, vio cómo su respiración se volvía más rápida y superficial. A mitad del camino, Clara tropezó con una piedra que sobresalía del suelo. Fue un tropiezo menor, apenas un tambaleo, pero suficiente para que perdiera el precario equilibrio que mantenía. Cayó de rodillas sobre la tierra dura, y las cubetas se volcaron, derramando el agua preciosa sobre la tierra seca, que la absorbió en segundos como si nunca hubiera estado allí. Clara se quedó allí, inmóvil, arrodillada en el suelo con las manos apoyadas sobre sus muslos, mirando el charco que se evaporaba rápidamente, y Tomás vio en su expresión algo que le rompió el corazón. No era dolor físico por la caída, ni siquiera era miedo al castigo, que sin duda recibiría por desperdiciar el agua. Era una derrota absoluta, una resignación tan profunda que parecía que Clara había llegado al final de su capacidad para soportar, como si este pequeño incidente fuera la gota que finalmente desbordaba el vaso de años y años de sufrimiento acumulado. Tomás soltó el martillo que tenía en la mano sin siquiera pensarlo, y caminó hacia ella. No fue una decisión consciente, fue un impulso que salió de algún lugar profundo de su ser, un lugar que había creído muerto. —¿Estás bien? —le preguntó Nes, ofreciéndole la mano. Su voz era suave, genuinamente preocupada. Clara levantó la vista, sobresaltada, como si no pudiera creer que alguien le estuviera hablando, y menos aún con amabilidad. Sus ojos, enrojecidos y brillantes con lágrimas no derramadas, lo miraron con una mezcla de asombro, desconfianza y algo que Tomás no pudo identificar inmediatamente, pero que luego reconocería como esperanza, una esperanza tan frágil que parecía que un soplo de viento podría destruirla. Nadie le preguntaba nunca si estaba bien, nadie se acercaba para ayudarla. Las pocas veces que había caído o se había lastimado, había tenido que levantarse sola, curarse sola, seguir adelante sola. Sí, señor. Perdone, yo. Su voz era apenas un susurro, quebrada por la emoción que intentaba contener. No tienes que disculparte, dijo Tomás con suavidad, manteniendo su mano extendida hacia ella. Fue un accidente. Déjame ayudarte. Clara miró su mano como si fuera algo extraño y potencialmente peligroso. Durante varios segundos no se movió, como si estuviera tratando de entender si esto era real o si su mente agotada le estaba jugando una mala pasada. Finalmente, con una timidez infinita,
puso su mano pequeña y áspera en la de Tomás. Él la ayudó a levantarse con cuidado, notando lo ligera que era, como si estuviera hecha de aire y huesos, sin suficiente carne para mantenerla anclada al suelo. Luego tomó las cubetas vacías, ignorando la protesta débil de Clara, y las llenó de nuevo en el pozo. Cuando regresó y le entregó las cubetas, ahora llenas hasta el borde, Clara susurró: «Gracias». Fue apenas un murmullo, pero estaba cargado de una emoción tan intensa que Tomás la sintió como un golpe físico. Fue la primera palabra amable que alguien le dirigía en meses, quizás en años, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se apresuró a ocultar bajando la cabeza, avergonzada de mostrar su debilidad. Tomás asintió. No quería abrumarla con más atención de la que podía manejar, y volvió a la cerca donde había estado trabajando. Pero cuando se agachó para recoger el martillo, notó que sus propias manos temblaban ligeramente. Algo dentro de él había cambiado en esos pocos minutos. Aquella mujer no merecía la vida que le habían dado. Nadie merecía ser tratado como si no existiera, como si su dolor no importara, como si su humanidad fuera algo opcional que los demás podían reconocer o ignorar, según su conveniencia. Y Tomás, que había venido a los Aromos buscando una respuesta sobre la naturaleza del amor y la bondad humana, acababa de encontrar algo que no esperaba. Una mujer que, a pesar de haber recibido solo crueldad durante toda su vida, todavía tenía la capacidad de sorprenderse ante un simple acto de amabilidad. Todavía no había perdido completamente la esperanza de que el mundo pudiera ser un lugar menos cruel. A partir de ese día, Tomás buscó maneras de cruzarse en el camino de Clara. No de forma evidente, porque no quería exponerla a los rumores y las habladurías que sin duda surgirían si alguien notaba que un peón le prestaba atención especial, sino con la delicadeza de quien no quiere asustar a un pájaro herido que podría salir volando al menor movimiento brusco. Le dejaba leña cortada junto a la puerta de la cocina por las mañanas, antes de que ella se despertara, para que no tuviera que hacerlo ella misma. Reparaba cosas rotas en la casa antes de que Clara tuviera que cargar con la culpa de su deterioro. Una silla con una pata floja, una puerta que no cerraba bien, un cubo con el fondo agrietado. Y siempre, cuando sus miradas se encontraban, le regalaba una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real, una sonrisa que intentaba transmitir un mensaje simple. «Te veo, eres importante, mereces existir». Al principio, Clara no sabía cómo reaccionar ante estos gestos. Estaba acostumbrada al desprecio, al silencio, a la indiferencia. La amabilidad le resultaba extraña, casi sospechosa. Se preguntaba qué querría ese peón nuevo a cambio. Los hombres nunca hacían nada sin esperar algo. Quizás esperaba favores que ella no estaba dispuesta a dar. Quizás solo estaba jugando con ella, divirtiéndose a su costa, antes de revelar que todo era una broma cruel. Pero con el paso de los días, comenzó a notar que Tomás nunca le pedía nada, nunca se acercaba demasiado, nunca hacía comentarios inapropiados o intentaba tocarla. Solo la ayudaba discretamente y luego seguía con su trabajo, y lentamente, muy lentamente, Clara comenzó a responder a aquellas sonrisas con tímidos amagos de las suyas propias. Eran sonrisas pequeñas, casi invisibles, que duraban apenas un segundo antes de que ella volviera a bajar la mirada, pero eran reales. Y Tomás, aquel hombre que había renunciado a su nombre y su fortuna para encontrar algo real en un mundo de falsedades, sintió que por primera vez en años su corazón volvía a latir con un propósito que iba más allá de simplemente seguir vivo. Pero no todo era paz en los Aromos. Doña Mercedes, la esposa de Rodrigo, era una mujer de carácter férreo y lengua afilada. Tenía 42 años y había sido hermosa en su juventud, una belleza que había usado para casarse bien y asegurar su posición en la sociedad. Pero los años y la amargura habían endurecido sus rasgos, convirtiendo lo que alguna vez fue una cara atractiva
en una máscara de perpetua insatisfacción. Había notado las miradas que Tomás dirigía a Clara, porque doña Mercedes notaba todo lo que ocurría en su hacienda. Era su reino, y ella era la reina cruel, que lo gobernaba con puño de hierro. Había visto a Tomás ayudar a Clara con las cubetas, lo había visto dejar leña junto a la cocina, había notado las sonrisas que intercambiaban, y aquello le resultaba intolerable. No porque le importara Clara, sino porque no podía permitir que sus sirvientes se creyeran con derecho a tener momentos de felicidad. La felicidad volvía a la gente descuidada, la hacía pensar que merecían más de lo que tenían. Y doña Mercedes había construido su vida sobre mantener a la gente en su lugar, recordándoles constantemente lo poco que valían. Esa muchacha no es más que una huérfana sin nombre ni futuro, le dijo a su esposo una noche mientras se preparaban para dormir. Rodrigo estaba en su escritorio revisando libros de cuentas, más interesado en los números que reflejaban sus ganancias que en los dramas domésticos de su esposa. Es menos que nada, no tiene familia, no tiene dote, no tiene belleza, no tiene ninguna cualidad que la haga valiosa. Y sin embargo, ese peón nuevo, ese tal Tomás, le pone los ojos encima. Ya bastante hacemos con darle techo y comida sin cobrarle un centavo. No pienso permitir que ningún peón, por más educado que parezca, le ponga los ojos encima y nos cause problemas. Rodrigo suspiró, molesto por la interrupción. Déjala en paz, Mercedes. Clara es inofensiva. Y si un peón quiere mirarla, ¿qué daño hace? No es como si ella fuera alguien importante. Precisamente por eso, replicó doña Mercedes, con los ojos brillando con una malicia que Rodrigo conocía demasiado bien. Porque no es nadie. Debemos recordarle constantemente cuál es su lugar. Si permitimos que crea que puede aspirar a algo más, se volverá insolente y descuidada en sus tareas. Rodrigo, más preocupado por sus negocios que por las intrigas domésticas, le restó importancia con un gesto de la mano. «Haz lo que quieras, Mercedes. Solo asegúrate de que el trabajo de la casa no se vea afectado». Doña Mercedes sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Era exactamente el permiso que necesitaba. Decidió que había llegado el momento de recordarle a Clara cuál era su lugar en el mundo. Y de paso dar una lección a ese peón entrometido que se creía con derecho a mostrar amabilidad donde no se le había pedido. Una mañana, mientras Clara limpiaba el salón principal, doña Mercedes llamó a Clara a su habitación. Era una habitación lujosa, llena de muebles franceses importados, cortinas de terciopelo y espejos con marcos dorados. Todo en esa habitación gritaba riqueza y poder, y Clara siempre se sentía terriblemente fuera de lugar allí, como si su mera presencia pudiera manchar algo. Clara entró con la cabeza gacha, como siempre, secándose las manos húmedas en su delantal raído, y esperó las órdenes de su patrona. «Clara», comenzó doña Mercedes con una voz engañosamente dulce, el tipo de dulzura que precedía al veneno. «He notado que últimamente tienes la cabeza en las nubes. Te mueves por la casa con una expresión soñadora que francamente me resulta nauseabunda. Quizás porque ese peón nuevo, Tomás, te ha llenado la cabeza de ideas absurdas. Déjame aclararte algo, porque claramente nadie se ha tomado la molestia de explicarte cómo funciona el mundo. Y es». Se levantó de su tocador y caminó lentamente hacia Clara, como un gato que se acerca a un ratón acorralado. «Tú no eres nada», continuó doña Mercedes, pronunciando cada palabra con precisión deliberada, como si estuviera clavando cuchillos en la carne de Clara. «No eres nadie. No tienes familia que te respalde, no tienes dote que ofrecer, no tienes belleza que pudiera compensar tu falta de posición social. Mírate. Eres flaca. Tus manos están destrozadas, tu piel está quemada por el sol, tu cabello es ordinario. No tienes ninguna cualidad que haga que un hombre te desee para algo más que para satisfacer sus necesidades más bajas y luego descartarte como se descarta un trapo sucio. Si alguien como Tomás te presta atención, y digo sí porque yo no he visto nada concreto, es solo porque busca divertirse a tu costa. Los hombres como él no se casan con mujeres como tú, solo las usan y las descartan.
¿Entendiste? Clara sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No eran palabras nuevas. Había escuchado variaciones de ese mensaje durante toda su vida. Pero había algo en la forma en que doña Mercedes las pronunciaba ahora, con esa crueldad calculada, que las hacía cortar más profundo que nunca, porque en lo más profundo de su corazón, Clara había comenzado a albergar una esperanza diminuta, frágil como una llama de vela en medio de una tormenta, de que tal vez, solo tal vez, alguien pudiera verla como algo más que una sirvienta despreciada, de que tal vez Tomás, con sus sonrisas amables y sus gestos considerados, veía en ella algo que valía la pena proteger. Las palabras de doña Mercedes aplastaron esa esperanza como se aplasta un insecto bajo la bota. «Sí, señora», susurró Clara, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero negándose a darle a doña Mercedes la satisfacción de verla llorar abiertamente. «Lo entiendo». «No», dijo doña Mercedes, acercándose aún más hasta que Clara pudo oler su perfume caro y ver las arrugas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. «No creo que entiendas. Déjame ser más clara. Si vuelvo a verte coqueteando con ese peón o con cualquier otro hombre de esta hacienda, te echaré. Te echaré sin referencias, sin un centavo, sin nada. Y sabes tan bien como yo que no sobrevivirías ni una semana en las calles. Una mujer sola, sin familia, sin dinero, sin belleza. Sabes lo que le pasa a mujeres así, ¿verdad?» Clara sí lo sabía. Había escuchado las historias, había visto a mujeres desesperadas hacer cosas terribles solo para sobrevivir. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «Bien», dijo doña Mercedes, satisfecha, «ahora vete de mi vista y asegúrate de que el piso del corredor brille tanto que pueda ver mi reflejo en él. Y si no está perfecto antes del anochecer, pasarás la noche terminándolo». «Tom». Y salió de la habitación con el corazón hecho pedazos, sintiendo que cada paso que daba la hundía más profundo en la desesperanza que había sido su compañera constante durante toda su vida. Esa tarde, Clara evitó a Tomás. No podía soportar la idea de mirarlo a los ojos y confirmar que doña Mercedes tenía razón, que todo había sido un juego cruel, que sus amabilidades no eran más que la diversión pasajera de un hombre aburrido. Se movió por la hacienda como un fantasma aún más invisible que de costumbre, manteniendo la cabeza tan baja que prácticamente miraba sus propios pies, evitando cualquier lugar donde pudiera encontrarse con él. Cuando tenía que pasar cerca de donde él trabajaba, tomaba rutas más largas, aunque significara caminar varios metros extra, pero Tomás notó su ausencia de inmediato. Durante el desayuno buscó su rostro entre los sirvientes y no la encontró. Durante el almuerzo volvió a buscarla y tampoco estaba. Preguntó a una de las cocineras, una mujer mayor y amargada llamada Jacinta, quien le dijo con desdén y sin siquiera mirarlo: «Clara está castigada. Doña Mercedes la tiene fregando el piso de toda la casa principal sin descanso, de rodillas, con un trapo y un cubo de agua. Dice que la muchacha anda distraída últimamente y necesita recordar cuál es su función en esta casa. Probablemente estará ahí hasta medianoche si quiere terminar». Tomás apretó los puños bajo la mesa, sintiendo una oleada de ira tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que se reflejara en su rostro. Conocía a mujeres como doña Mercedes. Había crecido rodeado de ellas en los círculos sociales de su clase. Mujeres que usaban su posición para aplastar a los que consideraban inferiores, que disfrutaban del poder que les daba humillar a otros, que encontraban una satisfacción retorcida en recordarle a la gente su lugar en la jerarquía social. Había despreciado a esas mujeres incluso cuando había sido uno de ellos, incluso cuando había asistido a sus fiestas, y había sonreído educadamente ante sus comentarios venenosos. Y ahora, viéndolas desde el otro lado, desde la posición de alguien que no tenía poder para defenderse o defender a otros, su desprecio se había convertido en algo más oscuro, más visceral. Esperó a que cayera la noche.
Cuando todos los peones se retiraron a dormir, exhaustos después de otra jornada brutal, Tomás permaneció despierto, esperando hasta que los ronquidos de sus compañeros le indicaran que estaban profundamente dormidos. Entonces se levantó silenciosamente de su catre, se puso la camisa y los pantalones que había dejado colgados al pie de la cama, y salió del cuarto con pasos tan cuidadosos que no hicieron crujir ni una sola tabla del piso. La luna estaba casi llena esa noche, proporcionando suficiente luz para que pudiera ver su camino hacia la casa principal sin necesidad de una lámpara que pudiera delatarlo. Caminó pegado a las sombras de los edificios, evitando los espacios abiertos donde la luz de la luna lo haría visible para cualquiera que mirara por una ventana. Clara estaba exactamente donde la cocinera había dicho que estaría, arrodillada en el largo pasillo de la casa principal, fregando el piso de piedra con un trapo gastado que probablemente había sido parte de alguna prenda de ropa hace años. A su lado había un cubo de agua que ya estaba turbia y gris, sus manos estaban rojas y agrietadas, y su espalda temblaba por el esfuerzo de haber estado en esa posición durante horas. Todavía tenía al menos una cuarta parte del pasillo por fregar. Tomás se acercó en silencio, sus pies descalzos no haciendo ningún ruido sobre el piso de piedra. «Clara», dijo en voz baja para no asustarla. Ella levantó la vista sobresaltada, y cuando vio quién era, las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas silenciosas esta vez. Eran sollozos que había estado reprimiendo durante horas, quizás durante años, y que ahora salían con una fuerza que la hizo temblar completamente. «No deberías estar aquí», susurró entre sollozos, mirando nerviosamente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso donde dormían los patrones. «Si te ven conmigo, te castigarán también, o peor, me echarán. Doña Mercedes me lo advirtió esta mañana. Me dijo que si volvía a coquetear contigo o con cualquier hombre, me echaría a la calle sin nada». Tomás sintió que la ira que había estado conteniendo amenazaba con desbordarse, pero se obligó a mantener la calma. Gritar o hacer una escena solo empeoraría las cosas para Clara. «Déjame ayudarte», dijo, tomando el trapo de sus manos antes de que ella pudiera protestar. Clara negó con la cabeza vigorosamente, tratando de recuperar el trapo. «No, no puedes. Si doña Mercedes se entera, no se enterará», interrumpió Tomás con firmeza, pero manteniendo la voz baja. «Y aunque se enterara, no me importa. No voy a quedarme viendo cómo te destrozan por algo que ni siquiera hiciste». Comenzó a fregar junto a ella, sus manos fuertes moviéndose con eficiencia. El trabajo que le habría tomado a Clara otras 3 horas lo completaron juntos en menos de una. Durante varios minutos trabajaron en silencio. El único sonido era el del trapo contra la piedra y el chapoteo ocasional del agua, cuando lo sumergían de nuevo en el cubo. Finalmente, Clara habló, y su voz era apenas un hilo quebrado por la emoción. «¿Por qué eres amable conmigo? Doña Mercedes tiene razón, no soy nadie, no tengo nada que ofrecerte, no soy bonita, no tengo dote, no tengo familia, soy solo nadie». Tomás detuvo su trabajo inmediatamente y la miró a los ojos. En ellos, Clara vio algo que nunca había visto dirigido hacia ella: respeto genuino, admiración incluso, y algo más que ella no se atrevía a nombrar porque nombrar era hacerlo real, y lo real podía romperse. «Eres alguien», dijo Tomás con una firmeza que no admitía contradicción. «Eres alguien que trabaja sin quejarse desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Eres alguien que soporta injusticias que romperían a personas mucho más fuertes sin perder su bondad fundamental. Eres alguien que tiene un corazón tan grande que ilumina incluso los rincones más oscuros de este lugar horrible. No permitas que nadie, nunca, te haga creer lo contrario. Y no me importa lo que diga doña Mercedes o cualquier otra persona. Para mí, Clara, tú eres alguien, eres importante. Y mereces ser tratada con dignidad y respeto, no como si fueras menos que humana». Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Era como si todas las paredes que había construido alrededor de su corazón para protegerse del dolor constante
se desmoronaran de repente, dejando al descubierto una vulnerabilidad que era aterradora, pero también liberadora. Aquellas palabras tan simples pero tan poderosas llegaron a lo más profundo de su ser, a lugares que ni siquiera ella sabía que existían. Por primera vez en su vida, en sus 23 años de existencia solitaria y despreciada, alguien la veía, no como una sirvienta, no como una carga que debían soportar, no como una conveniencia o un objeto, sino como una persona, como alguien con valor intrínseco que no dependía de su utilidad o su apariencia o su posición social. Gracias, susurró, y esta vez no trató de ocultar sus lágrimas. Dejó que fluyeran libremente por sus mejillas mientras miraba a aquel hombre que había aparecido en su vida como un milagro inexplicable. Tomás extendió la mano, y con una ternura infinita, como si estuviera tocando algo precioso y frágil que podría romperse con el menor movimiento brusco, secó una de aquellas lágrimas con el pulgar. Su mano era áspera por el trabajo, pero su toque era más suave de lo que Clara había experimentado nunca. No tienes que agradecerme por decir la verdad, Clara. Y en ese momento, en aquel pasillo frío y oscuro de la hacienda Los Aromos, bajo la luz tenue de la luna que entraba por una ventana alta, nació algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente: una conexión tan profunda que ni el desprecio del mundo ni las circunstancias imposibles podrían romperla. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para ambos. Tomás y Clara comenzaron a buscar momentos robados para estar juntos, conscientes de que tenían que ser extremadamente cuidadosos para no atraer la atención de doña Mercedes o de los otros trabajadores que podrían usar esa información para ganar favor con los patrones. Se encontraban en el establo cuando todos dormían, sentados en la paja que olía a caballo y a heno, hablando en susurros para no despertar a los animales. Se encontraban en el huerto al amanecer, antes de que el resto de la hacienda despertara, cuando el rocío todavía cubría las hojas y el mundo parecía estar suspendido en un momento de paz imposible. Se encontraban en el bosque cercano los domingos por la tarde, cuando Clara terminaba sus tareas y tenía unas pocas horas de libertad relativa. Hablaban de todo y de nada. Clara le contó sobre su infancia, sobre los vagos recuerdos que tenía de su madre, que no eran realmente recuerdos, sino más bien impresiones. Una voz suave cantando una canción, el olor a lavanda, una sensación de calidez y seguridad que había desaparecido tan rápido que a veces se preguntaba si lo había soñado. Le contó sobre cómo había perdido a sus padres, su madre durante el parto y su padre que ni siquiera sabía que existía, sobre cómo había crecido en Los Aromos, siendo pasada de un adulto a otro, nadie queriendo hacerse realmente responsable de ella, pero tampoco queriendo deshacerse de ella porque representaba mano de obra gratuita. Le habló de cómo había aprendido a hacerse invisible, a no pedir nada, a no esperar nada, porque cada vez que había mostrado necesidad o deseo de algo, había sido castigada por su atrevimiento. Le habló de las noches en que lloraba en silencio en su pequeño cuarto, mordiendo su almohada para que nadie la escuchara, preguntándose qué había hecho para merecer una vida así, si había algo fundamentalmente equivocado en ella que la hacía indigna de amor o siquiera de amabilidad básica. Tomás escuchaba cada palabra con una atención tan completa que Clara nunca había experimentado. No la interrumpía, no la juzgaba, no intentaba minimizar su dolor con platitudes vacías sobre cómo las cosas mejorarían. Solo escuchaba y a veces, cuando el dolor en su voz se volvía demasiado intenso, tomaba su mano y la sostenía con firmeza, como diciéndole sin palabras que ya no estaba sola. Tomás, por su parte, le habló de su vida, pero sin revelar su verdadera identidad. Era una línea delicada que tenía que caminar constantemente, contarle la verdad sobre sus sentimientos y experiencias sin revelarle el secreto que podría cambiarlo todo. Le contó sobre la soledad,
sobre cómo se podía estar rodeado de docenas de personas, de sirvientes y trabajadores y conocidos, y aún así sentirse completamente solo porque nadie te conocía, realmente, porque todos interactuaban con una versión de ti que habían construido en sus mentes, basada en lo que querían o necesitaban de ti. Le habló de su esposa muerta, omitiendo su nombre, y los detalles que pudieran identificarlo, y de cómo había descubierto que nunca había sido amado por lo que era. Le habló del dolor de esa revelación, de cómo había destruido no solo el recuerdo de su matrimonio, sino su capacidad de confiar en cualquier expresión de afecto. «Por eso estoy aquí», le dijo una madrugada mientras ambos miraban el amanecer desde el establo, sentados lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. «Porque quiero saber si alguien puede amarme sin saber quién soy en realidad, sin tener expectativas basadas en mi posición o mis posesiones. Quiero saber si existe el amor verdadero, el tipo de amor que no depende de lo que puedes obtener de la otra persona, sino de quién es esa persona en su esencia más profunda». Clara lo miró con una intensidad que lo estremeció hasta los huesos. Sus ojos, que siempre habían sido tristes, pero que en las últimas semanas habían comenzado a mostrar destellos de algo parecido a la esperanza, brillaban con una determinación que él no había visto antes. «Yo ya te amo», dijo con voz temblorosa pero firme, cada palabra saliendo con un esfuerzo visible, porque admitir amor era hacerse vulnerable de la manera más absoluta, pero ella estaba dispuesta a correr ese riesgo. «Y no sé quién eres realmente, ni me importa si eres el peón más pobre de la región o si tienes secretos que no me has contado. Solo sé que eres bueno, que eres amable, que me tratas como si importara, y que cuando estoy contigo siento que por fin existo. Por primera vez en mi vida siento que soy más que un fantasma que se mueve por el mundo sin que nadie lo note. Contigo soy real». Tomás sintió que el mundo se detenía. El tiempo se congeló en ese momento. El sol que comenzaba a elevarse sobre el horizonte se quedó suspendido. Los pájaros que cantaban en los árboles enmudecieron. Y todo lo que existía era Clara y las palabras que acababa de pronunciar. Aquellas palabras eran todo lo que había estado buscando durante 2 años de agonía y dudas, todo lo que necesitaba escuchar, la respuesta a la pregunta que lo había llevado a renunciar a todo. Se acercó a Clara y con manos que temblaban por la intensidad de la emoción que lo embargaba, tomó su rostro entre sus palmas. Su piel era suave a pesar del trabajo duro y podía sentir el pulso rápido en su sien. «Clara», susurró, su voz ronca de emoción, «yo también te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Y te juro por todo lo que considero sagrado que encontraré la manera de sacarte de este lugar, de darte la vida que mereces, una vida donde no tengas que hacerte invisible, donde puedas ser tú misma completamente, donde puedas ser feliz». Clara cerró los ojos, sintiendo que su corazón se expandía tanto que pensó que podría estallar. Se dejó abrazar, permitiendo que por primera vez en su vida alguien la sostuviera como si fuera algo valioso, algo digno de ser cuidado y protegido. Enterró su rostro en el pecho de Tomás y finalmente, después de 23 años de contener todo su dolor y su soledad, se permitió llorar sin reservas, sabiendo que estas lágrimas eran diferentes a todas las que había derramado antes. No eran lágrimas de desesperanza, sino de alivio, de gratitud, de un amor tan abrumador que no tenía palabras para expresarlo, pero el destino, como suele hacer en las historias, donde la felicidad parece al alcance de la mano, tenía otros planes. La tragedia llegó una tarde de octubre, cuando el viento arrastraba hojas secas por los caminos de Tierra de los Aromos y el cielo tenía ese tono gris plomizo que presagiaba tormenta. Rodrigo Mendoza había organizado una cena para celebrar una cosecha particularmente abundante, una de las mejores en años, e invitó a varios hacendados y hombres de negocios de la región para presumir de su éxito y explorar posibles tratos comerciales. Entre los invitados estaba don Julio Ortega,
un hombre de negocios de la capital, que llevaba décadas involucrado en el comercio de granos y que conocía bien a muchas de las familias importantes de la región, incluida la familia Mendoza. Don Julio tenía 60 años, una memoria prodigiosa para caras y nombres, y había hecho negocios con el padre de Tomás en varias ocasiones cuando Tomás era joven. Durante la cena, mientras los invitados bebían vino importado de España y conversaban en el salón principal sobre política, cosechas y oportunidades de inversión, don Julio notó a Tomás, quien estaba en el patio sirviendo agua a los trabajadores que habían sido asignados para ayudar con los preparativos de la cena. Se quedó mirándolo con el ceño fruncido, como si tratara de recordar algo que estaba justo al borde de su memoria, pero que no terminaba de materializarse. Había algo en la forma en que ese peón se movía, en la postura de su espalda, en la forma de su mandíbula visible, incluso a distancia, que le resultaba inquietantemente familiar. Finalmente, después de varios minutos de observación, la memoria hizo clic. Se acercó a Rodrigo, quien estaba disfrutando de un puro cubano junto a la ventana, y le dijo en voz baja: «Rodrigo, ese peón que tienes allí, el de la camisa gris que está junto al pozo, ¿no te parece familiar?». Rodrigo siguió la mirada de don Julio hacia donde señalaba y observó a Tomás durante unos segundos, pero no vio nada fuera de lo ordinario. «Es un trabajador más que contraté hace unas semanas. ¿Por qué lo preguntas?». Don Julio entrecerró los ojos, estudiando a Tomás con más atención. «Juraría por todo lo que poseo que ese hombre es tu primo Tomás. Tomás Mendoza, el dueño de Valle Hermoso. Hice negocios con su padre hace años y conozco a la familia. No lo he visto personalmente en casi 2 décadas, pero los rasgos Mendoza son inconfundibles. La forma de la mandíbula, la manera en que mantiene los hombros, incluso la forma en que camina. Es él, estoy seguro». Rodrigo se atragantó con el humo del puro, tosiendo violentamente. «Eso es imposible. Tomás Mendoza está en Europa. Se fue hace meses, huyendo de los recuerdos de su esposa muerta. ¿Por qué demonios estaría aquí, trabajando como peón en mi hacienda?». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una semilla de duda había sido plantada en su mente. Se acercó a la ventana y estudió al hombre que don Julio había señalado con más cuidado. Y lentamente, como una niebla que se disipa bajo el sol de la mañana, comenzó a ver lo que don Julio había visto. La postura, los movimientos, cierta elegancia innata que ninguna cantidad de ropa sucia y trabajo duro podía ocultar completamente. «Dios mío», susurró, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. «Creo que tienes razón». Rodrigo se levantó de su asiento con tanta brusquedad que derribó su copa de vino, manchando el mantel de lino blanco. Caminó hacia la puerta que daba al patio, ignorando las miradas curiosas de sus otros invitados. Se acercó a Tomás, quien en ese momento estaba de espaldas llenando cubos de agua para los caballos. «¡Tú!», llamó Rodrigo, su voz temblando ligeramente, con una mezcla de incredulidad y furia creciente. «Ven aquí». Tomás se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, supo inmediatamente que todo había terminado. Su primo había visto más allá del disfraz, más allá de la ropa gastada y las manos callosas. En los ojos de Rodrigo vio el reconocimiento, seguido rápidamente por la confusión, la ira y algo que parecía traición. «¿Tomás?», dijo Rodrigo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que varios peones cercanos giraran sus cabezas con curiosidad. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Tomás cerró los ojos durante un segundo, preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación. Su secreto había sido descubierto. Su experimento había terminado de la peor manera posible. Rodrigo comenzó buscando palabras que pudieran explicar lo inexplicable, pero su primo no le dejó continuar. «¡Todos adentro! ¡Ahora!», ordenó Rodrigo con voz autoritaria, señalando hacia el salón donde los invitados esperaban. No era una petición, sino una orden, pronunciada con el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido inmediatamente.
Tomás no tuvo más opción que seguirlo. Cuando entraron al salón, todos los invitados se giraron para mirarlos, la conversación muriendo instantáneamente cuando vieron a Rodrigo arrastrando a un peón sudoroso y sucio hacia el interior de su elegante comedor. Don Julio se puso de pie con una sonrisa triunfante que no intentó ocultar. Lo sabía, es Tomás Mendoza. Reconocería esos rasgos en cualquier parte. Tomás, muchacho, ¿qué clase de locura es esta? ¿El dueño de Valle Hermoso trabajando como peón? La noticia se extendió como pólvora por el salón. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con diversión, otros con escándalo, todos con una curiosidad insaciable. En cuestión de minutos, la noticia se extendió más allá del salón, alcanzando a los sirvientes que esperaban en las cocinas, a los peones que descansaban en el patio, a todo el personal de los aromos, y Clara, que estaba en la cocina preparando el postre bajo la supervisión irritada de la cocinera principal, escuchó los murmullos excitados y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Al principio no podía creer lo que escuchaba. Los sirvientes hablaban atropelladamente, cada uno añadiendo detalles a la historia que se iba construyendo como un monstruo que crecía con cada repetición. ¿Escuchaste? El peón nuevo, Tomás. No es un peón en absoluto. Es Tomás Mendoza, el dueño de Valle Hermoso, una de las haciendas más grandes de toda la región. Tiene más dinero del que cualquiera de nosotros verá en 10 vidas. Estuvo fingiendo todo este tiempo, viviendo como uno de nosotros, trabajando en los campos. ¿Puedes creerlo? ¿Qué clase de hombre rico hace algo así? Clara dejó caer la bandeja de plata que llevaba en las manos. El estrépito del metal contra el piso de baldosas atrajo las miradas furiosas de las cocineras, pero ella ni siquiera las notó. Su mente estaba completamente en blanco excepto por un pensamiento que se repetía una y otra vez. Tomás había mentido, todo había sido mentira. No era quien decía ser, no era un peón pobre buscando trabajo. Era un hacendado rico que había estado jugando a ser pobre, y ella, tonta como era, había caído en el juego. «Clara», gritó la cocinera principal, «recoge ese desastre inmediatamente y ¡ma!». Pero Clara no escuchó el resto. Salió corriendo de la cocina, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a explotar, con un dolor en el pecho tan intenso que apenas podía respirar. Llegó al salón justo a tiempo para ver a Tomás, de pie en el centro de la habitación, rodeado de hombres elegantemente vestidos que lo miraban con una mezcla de asombro y diversión, como si fuera un animal exótico en un zoológico. Sus ojos escanearon la escena rápidamente, tomando nota de cada detalle. La ropa fina de los invitados, el vino caro en sus copas, los muebles lujosos y en el centro de todo, Tomás, cubierto de polvo y sudor, pero de alguna manera luciendo completamente en su elemento, como si a pesar de su apariencia externa perteneciera a ese mundo de riqueza y privilegio de una manera que ella nunca podría. Doña Mercedes estaba de pie junto a la chimenea, y cuando sus ojos se posaron en Clara, una sonrisa cruel y triunfante se dibujó en sus labios. Una sonrisa que decía, «Te lo dije, te advertí, y ahora pagarás el precio de no haberme escuchado». «Así que este es el gran Tomás Mendoza», dijo doña Mercedes con veneno, destilando de cada palabra, su voz cortando el murmullo de las conversaciones como un cuchillo, «el viudo millonario jugando a ser peón, y todo este tiempo haciéndonos creer que era un don nadie. ¿Qué clase de juego retorcido es este? ¿Una apuesta con tus amigos ricos? ¿Un experimento social para entretenerte?» Tomás apretó la mandíbula, sus manos formando puños a sus costados. «No es un juego. Tenía mis razones». Su voz era tensa, controlada, pero Clara podía escuchar la tensión subyacente, como una cuerda a punto de romperse. «¿Razones?», se burló Rodrigo, su rostro enrojecido por la vergüenza de haber sido engañado en su propia casa y la ira de verse ridiculizado frente a sus invitados. «¿Qué razones puede tener un hombre con tu fortuna para rebajarse a vivir
como un peón, durmiendo en catres infectados de pulgas y comiendo sobras, a menos que... La mirada de Rodrigo se deslizó lentamente hacia Clara, quien estaba paralizada en la entrada del salón, incapaz de moverse o hablar, sintiendo que estaba viviendo su peor pesadilla. Una sonrisa cruel, tan parecida a la de su esposa que era evidente por qué se habían casado, se dibujó en sus labios. A menos que todo esto haya sido por ella, por la huérfana, por Clara. El silencio que siguió fue sepulcral, tan profundo que Clara podía escuchar el latido de su propio corazón atronando en sus oídos. Todos los ojos en el salón se posaron en ella, evaluándola, juzgándola, despreciándola. Podía leer en sus rostros lo que estaban pensando. Esta insignificante sirvienta había captado la atención del rico Tomás Mendoza. Era imposible, absurdo, casi obsceno. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que cada piedra de la realidad que había construido cuidadosamente en las últimas semanas se convertía en polvo. Doña Mercedes soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable que hizo que Clara se encogiera físicamente. «¿Me estás diciendo que Tomás Mendoza, el dueño de Valle Hermoso, uno de los hombres más ricos e importantes de toda la región, estuvo jugando a ser peón para conquistar a una sirvienta sin nombre, sin familia, sin nada? Esto es lo más patético y ridículo que he escuchado en toda mi vida. ¿Qué sigue? Vas a decirnos que planeas casarte con ella». Las risas de los invitados llenaron el salón, carcajadas crueles y despiadadas que resonaban en las paredes y perforaban el corazón de Clara como flechas envenenadas. Cada una de ellas fue como una puñalada que confirmaba todo lo que doña Mercedes le había dicho, todo lo que ella misma había temido en lo más profundo de su ser, que era demasiado insignificante, demasiado ordinaria, demasiado nada para merecer el amor de alguien como Tomás. Se giró para salir corriendo, incapaz de soportar un segundo más de aquella humillación pública, pero la voz de Tomás la detuvo. «Clara, espera». Ella se detuvo en seco. Sus pies se negaron a dar un paso más, pero no se giró, no podía mirarlo. Oh, si lo miraba, si veía confirmación de la mentira en sus ojos, si veía pena o vergüenza, o peor aún, indiferencia, sabía que algo dentro de ella se rompería de una manera que nunca podría repararse. «Clara, por favor, déjame explicarte», suplicó Tomás, su voz cargada de una desesperación que todos en el salón pudieron escuchar. Intentó moverse hacia ella, dar aunque sea un paso en su dirección, pero Rodrigo se interpuso físicamente entre ellos, su cuerpo robusto bloqueando el camino. «Creo que ya has hecho suficiente daño por hoy, primo. ¿Por qué no vuelves a tu hacienda y dejas de jugar con la vida de la gente como si fueran piezas en un tablero de ajedrez?» La voz de Rodrigo destilaba desprecio, no por Clara, sino por Tomás, por el engaño, por la humillación de haber sido el anfitrión sin saber que uno de sus peones era en realidad más rico que él. Tomás apartó a Rodrigo con una fuerza que sorprendió a todos los presentes, revelando por primera vez la fuerza física que había desarrollado durante sus semanas de trabajo duro. «Apártate». Su voz tenía ahora la autoridad de un hombre acostumbrado a mandar, una autoridad que había mantenido oculta, pero que ahora salía a la superficie sin restricción. «Clara, mírame, por favor». Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas sin control, con el cuerpo temblando como si tuviera frío a pesar del calor del salón, se giró lentamente. El movimiento le tomó varios segundos, como si cada grado de rotación le costara un esfuerzo inmenso. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, Tomás vio en ellos algo que nunca había visto antes y que lo destrozó más que cualquier cosa: dolor puro y sin filtrar, traición absoluta y, peor aún, la confirmación de todas las mentiras que ella había creído sobre sí misma durante toda su vida. Vio en esos ojos el momento exacto en que algo dentro de ella se rompía, en que la pequeña llama de esperanza que él había ayudado a encender se apagaba completamente. «¿Por qué?», preguntó Clara con voz quebrada, cada palabra saliendo con visible esfuerzo, como si estuviera empujándolas a través de cristales rotos en su garganta.
¿Por qué me mentiste? ¿Fue todo un experimento para ti? ¿Una forma de entretenerte mientras decidías qué hacer con tu vida? ¿Te divertiste viendo a la pobre huérfana idiota enamorándose de ti sin saber quién eras en realidad? ¡No!, gritó Tomás, y su voz resonó en todo el salón con tal fuerza que varios invitados dieron un paso atrás. No fue así. Clara, Eres igual que todos, interrumpió Clara, y su voz, aunque temblorosa y quebrada, tenía una firmeza nueva, nacida no de la fuerza, sino de la desesperación de alguien que no tiene nada más que perder. Solo que tú fuiste más cruel que cualquiera de ellos, porque me hiciste creer que podía ser algo más que una sirvienta despreciada. Me hiciste creer que alguien podía verme, que alguien podía amarme, que yo era digna de amor. Me hiciste creer que un hombre como tú, aunque pensaba que eras un peón pobre, podía amarme por lo que soy. Pero era mentira, todo era mentira. Tú eres rico, poderoso, importante, y yo soy exactamente lo que doña Mercedes dijo que era, nadie. Y lo peor es que, por un momento tan breve y hermoso, me permitiste olvidar eso. Me permitiste soñar. Y ahora tengo que despertar y recordar mi lugar. Y duele más de lo que nunca dolió antes, porque ahora sé lo que es tener esperanza y ver cómo se destruye frente a mis ojos. Y antes de que Tomás pudiera responder, antes de que pudiera explicar que todo lo que le había dicho era verdad, que sus sentimientos eran genuinos, que la única mentira había sido su identidad, pero no sus emociones, Clara salió corriendo del salón. Tomás intentó seguirla, movido por un impulso visceral de no dejarla ir, de no permitir que este malentendido destruyera lo único real y verdadero que había encontrado en años. Pero Rodrigo y dos de sus hombres más corpulentos lo detuvieron, agarrándolo por los brazos con fuerza suficiente para hacerle daño. «Déjala ir, Tomás, ya hiciste suficiente daño por un día. Has humillado a esa muchacha frente a todos. Has convertido lo que sea que hubiera entre ustedes en el chisme de la semana para toda la región. ¿No crees que has sufrido suficiente?» Pero Tomás estaba desesperado, luchando contra el agarre de los hombres con una fuerza nacida de la desesperación absoluta. «¡Suéltenme! Tengo que hablar con ella. Tiene que entender que todo fue real, que la amo, que nada de lo que siento fue mentira», forcejeó violentamente, logrando liberarse por un momento, pero los hombres volvieron a sujetarlo, esta vez con más fuerza. Finalmente, exhausto emocional y físicamente, se rindió, cayendo de rodillas en el piso del salón, sin importarle las manchas de tierra que sus pantalones dejaron en el costoso tapete persa. El hombre más rico de la región, el dueño de Valle Hermoso, estaba destrozado, de rodillas en el piso como un suplicante, con lágrimas de frustración y dolor corriendo por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación mórbida e incomodidad. Esto era más drama del que habían esperado de una simple cena. Rodrigo lo miró con una mezcla de lástima, desprecio y algo que podría haber sido simpatía si no estuviera tan enojado por haber sido engañado. «Vuelve a tu hacienda, Tomás. Este juego tuyo terminó, y te sugiero que no regreses. Clara seguirá trabajando aquí, donde ha estado toda su vida, y tú volverás a tu vida de lujos y privilegios. Ambos olvidarán que esto sucedió». «Nunca la olvidaré», dijo Tomás con una intensidad que hizo que varios presentes se estremecieran, «y no descansaré hasta que ella entienda la verdad». «¿La verdad?», se rió doña Mercedes con amargura, «es que jugaste con los sentimientos de una muchacha inocente y vulnerable para satisfacer tu curiosidad o tu ego, o lo que sea que te motivara. La verdad es que la has arruinado. Ningún hombre decente querrá casarse con ella después de esto, después de que todos sepan que tuvo algo con el rico Tomás Mendoza. La has convertido en el objeto de burla y especulación de toda la región. Esa es tu verdad». Y así,
sin haber podido explicarse, sin haber podido decirle a Clara que cada palabra que le había dicho era genuina, que su amor no era una mentira, sino lo más real que había experimentado en su vida. Tomás fue expulsado de Bestenau, Los Aromos. Don Eusebio, que había sido alertado de la situación por uno de los trabajadores de Valle Hermoso que estaban entre los peones de Los Aromos, llegó con un carruaje para llevarse a su patrón. Tomás subió al carruaje en silencio, mirando hacia atrás a la hacienda con una expresión de agonía absoluta, buscando con los ojos, aunque sea un vistazo de Clara, una última oportunidad de hacerle saber que no la había abandonado, que no la abandonaría nunca. Pero ella no apareció. Estaba escondida en algún lugar de Los Aromos, probablemente llorando su corazón roto en soledad. Y Tomás se fue sin poder hacer nada para consolarla, sin poder arreglar el desastre que su bien intencionado engaño había creado. Clara no regresó a la hacienda esa noche, ni a su pequeño cuarto junto a las cocinas. Corrió hasta el bosque cercano, el mismo bosque donde había jugado de niña cuando necesitaba escapar de la dureza de su vida en Los Aromos, donde solía sentarse al pie de un árbol viejo y grande e imaginarse que era hija de reyes que vendrían a rescatarla algún día. Ese sueño infantil había sido reemplazado hace años por la dura realidad, pero el bosque seguía siendo su refugio. Se sentó al pie del mismo árbol viejo, ahora más grande y más retorcido que en su memoria, y lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su garganta estaba tan áspera que dolía con cada respiración, hasta que sus ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se había desmoronado en cuestión de minutos. Tomás no era quien decía ser, y si había mentido sobre su identidad, sobre algo tan fundamental, ¿cómo podía confiar en que su amor fuera real? ¿Cómo podía creer que un hombre con su riqueza y posición social realmente la amaba a ella, una huérfana sin nada? Fui una tonta, susurró al viento que soplaba entre las hojas, moviendo las ramas del árbol con un sonido que podría haber sido confortante en otras circunstancias. Una tonta por creer que alguien como él podía amarme de verdad. Una tonta por permitirme soñar cuando debería haber sabido que los sueños nunca se vuelven realidad para gente como yo. Pero en lo más profundo de su corazón, en un lugar pequeño pero insistente, que se negaba a ser silenciado completamente, una parte de ella, frágil pero persistente, se negaba a creer que todo había sido una mentira. Recordó la forma en que Tomás la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, como si estuviera viendo algo precioso y milagroso. Recordó la ternura con la que había secado sus lágrimas aquella noche en el pasillo, un toque tan suave que había sentido como una caricia de ángel. Recordó las palabras que le había dicho, palabras que ningún hombre diría solo para burlarse o engañar. Eres alguien. Eres importante. Mereces ser vista. Nadie le había dicho eso antes. Nadie la había hecho sentir así, como si su existencia tuviera valor intrínseco más allá de su utilidad como sirvienta. ¿Podía todo eso haber sido falso? ¿Podía un hombre fingir ese nivel de sinceridad, esa profundidad de emoción? Pero entonces recordó las risas del salón, la forma en que los invitados se habían burlado de la idea de que Tomás pudiera amarla realmente, y la duda volvía a inundada como una marea oscura. Mientras Clara luchaba con sus pensamientos y emociones contradictorias en el bosque, Tomás regresaba a Valle Hermoso, con el corazón destrozado. Don Eusebio conducía el carruaje en silencio, respetando el dolor obvio de su patrón, sin hacer preguntas hasta que finalmente llegaron a las puertas de la hacienda. Cuando bajaron del carruaje, don Eusebio finalmente habló. «Señor Tomás, ¿qué sucedió exactamente?» Tomás no respondió inmediatamente. Se dirigió directamente a su estudio, esa habitación que había evitado durante meses porque contenía demasiados recuerdos dolorosos, donde había descubierto las cartas de Leonor, donde había tomado la decisión de renunciar a su identidad.
Se sentó frente al escritorio donde alguna vez había descubierto las cartas de Leonor. Ese escritorio de madera oscura tallada que había sido de su padre, y enterró el rostro entre las manos, sus hombros temblando con sollozos que intentaba contener, pero que finalmente se liberaron en una oleada de dolor. La perdí, Eusebio, dijo finalmente, con la voz quebrada y ronca. Encontré exactamente lo que buscaba. Encontré a la mujer que me ama por lo que soy en mi esencia más profunda, no por mi riqueza o mi posición, y la perdí porque fui un cobarde que no supo cómo o cuándo decirle la verdad. La perdí porque mi bien intencionado engaño se volvió en mi contra de la peor manera posible. Don Eusebio se acercó lentamente y puso una mano temblorosa en el hombro de Tomás, ofreciendo el consuelo silencioso de décadas de lealtad. Entonces vaya y díselo ahora, señor. Si ella es la mujer que usted cree que es, si su amor es tan real como usted dice, entonces ella lo escuchará. Tal vez no inmediatamente, tal vez necesite tiempo para procesar lo que descubrió, pero eventualmente la verdad abrirá su camino. Pero Tomás negó con la cabeza vigorosamente. No puedo volver allí, Eusebio. Rodrigo me prohibió pisar los aromos de nuevo, y aunque pudiera ignorar esa prohibición, ¿cómo convencerla de que mi amor es real? Le mentí sobre algo fundamental. Le hice creer que era un peón pobre cuando en realidad soy uno de los hombres más ricos de la región. Y las mentiras, aunque sean bien intencionadas, aunque nazcan del deseo de encontrar algo genuino, destrozan la confianza de manera casi irreparable. ¿Por qué habría de creerme ahora cuando le digo que todo lo demás era verdad? ¿Por qué habría de confiar en mí cuando ya demostré que soy capaz de mantener un engaño tan elaborado durante semanas? Era una pregunta que no tenía respuesta fácil, y ambos hombres lo sabían.